Listo, ya nos pueden ver. Adelante, ya estamos listos. Perdona, todos nuestros participantes nos confirman que ya tienen audio y Joel, si puedes proyectar de nuevo, por favor. Me parece que Joel no te estás escuchando. Bien, si les Perfecto. parece voy a hacer una recapitulación, toda vez que tuvimos Sí, ya algunos nos escuchan, problemas. nos están verificando por el chat que ahora sí te escuchan perfecto y ya están viendo la presentación. Muy Excelente, bien. bueno, voy a hacer una recapitulación importante sobre lo que les comenté anteriormente, toda vez que tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Em, Como les comentaba, IFC es la Corporación Financiera Internacional, él es grupo del Banco Mundial y es la institución que se encarga específicamente de proveer soluciones al sector privado. A diferencia de nuestros colegas de otros organizaciones miembros del grupo, nosotros nos enfocamos exclusivamente al tema privado, ¿no? En temas de inversión. Hay un tremendo reto, digamos, que tenemos enfrente sobre el tema de construcción. Hay una tremenda presión urbanística porque cada vez hay un número cercano a los 100 millones de personas que se incorporan a la clase media cada año. Se estima que el 70% de la población viva en zonas urbanas para 2050 y se espera que la superficie construida se duplique de aquí a 2060 derivado de estas presiones urbanísticas. Adicionalmente, tenemos el reto de la presión climática, donde los edificios representan 19% de emisiones de gases de efecto invernadero y consumen el 40% de la electricidad a nivel mundial. Según el informe del IPCC, perdón, para 2030 sí queremos alcanzar las metas del Acuerdo de París. Todos los edificios deberían de ser construidos bajo el estándar de carbono cero y para 2050 todos los edificios, no solamente nuevos, sino todo el stock existente debería haber sido reconvertido para este estándar, ¿no? Si bien es un reto importante, tenemos también una oportunidad económica muy importante, toda vez que el mayor potencial de reconversión y de construir y para construir estas edificaciones verdes está desaprovechado. Hace un par de años IFC estimó que la oportunidad de negocio de la construcción verde de aquí a 2030 podía representar los 24 mil millones de dólares a nivel global y específicamente en Latinoamérica más de 4 mil millones de dólares, específicamente en la región de Latinoamérica. Y bueno, para catalizar el mercado de la construcción verde, IFC creó el programa de transformación de mercado de la construcción verde, que no es otra cosa que una estrategia de 4 ejes que pretende, digamos, crear incentivos que ayuden a la construcción verde a nivel global. El primer componente tiene que ver con la inversión y asesoramiento que IFC realiza directamente con las instituciones financieras a fin de crear productos que impulsen la construcción verde. Del lado de la oferta, por ejemplo, un crédito con alguna concesión que impulse la construcción verde del lado de los desarrolladores, crédito constructor, y del lado de la demanda, productos que impulsen que la demanda pueda adquirir esta clase de viviendas, ¿no? Como las hipotecas verdes. Y ya lo comentaré más adelante, pero por ejemplo en Colombia, más de 3 instituciones financieras hoy ya ofrecen alguna clase de concesión para edificación certificada, por ejemplo, bajo el estándar EDGE. Y bueno, eso básicamente ha transformado el mercado, logrando que al año de todo lo que se construye en Colombia, al menos 20% está certificado bajo este estándar. Una transformación muy impresionante en un lapso muy corto de tiempo. El segundo componente tiene que ver con la inversión y asesoramiento que IFC hace directamente a través de su balance o a través de la movilización de terceros. IFC ha financiado más de 6 mil millones de dólares en construcción verde a nivel global, de los cuales al menos 1.000 millones corresponden al sector, al sector residencial.
El tercer elemento en el que también estamos trabajando aquí en México es el que tiene que ver con códigos e incentivos a la construcción verde a nivel local, ¿no? Bajo este eje, estamos tratando de apoyar a los gobiernos locales que así deseen desarrollar incentivos que puedan impulsar que se construya verde a nivel local. Tenemos ejemplos muy exitosos, por ejemplo, en la región como Perú, donde pues más de o algunas municipalidades de la zona metropolitana de Lima ya ofrecen, por ejemplo, incluso bonos de altura o alguna otra concesión similar para aquellos proyectos residenciales que construyen verde, ¿no? Y bueno, transversal a estos tres ejes, tenemos la certificación EDGE, que no es otra cosa más que un estándar voluntario que busca tres elementos primordiales. El primero es que se pueda certificar un proyecto de forma fácil y accesible en términos de la transparencia de la propia plataforma, también asequible y pues por ende esto puede llegar a transformar a todo un sector o por lo menos impulsar la escala de la construcción verde, ¿no? Y cuando hablo de escala, justamente les estaba poniendo el ejemplo de Colombia, pero a nivel global al día de hoy tenemos más de 42 millones de metros cuadrados certificados, una tendencia exponencial en términos de crecimiento durante prácticamente los últimos 18 meses. Y esto pues no es otra cosa derivado de esta tendencia que yo les comentaba que se está observando sobre lograr que toda la edificación sea sostenible. Y bueno, el caso de Colombia pues es muy emblemático porque en menos de 4 años, como les digo, pasó de 0 proyectos certificados, por ejemplo, bajo este estándar, a prácticamente en 2021 cerrando con el 20% de todo lo nuevo construido certificado EDGE. En México, tenemos un crecimiento muy similar. Nosotros estimamos que en 2020 el mercado certificado de la construcción nuevo, pues no superaba el 5%, estaba alrededor del 4.5%, pero durante también los últimos 18 meses hemos tenido un crecimiento exponencial también de esta certificación. Al día de hoy llevamos casi 3 millones de metros cuadrados certificados y tenemos una tubería que en este momento se está certificando casi el doble. Entonces también, digamos, estábamos creciendo a un ritmo muy importante. Y esto pues derivado de varios factores. El primero de ellos es que es muy claro, no solamente los beneficios climáticos que yo les comentaba de la construcción verde, sino también es muy claro el caso de negocio. Nosotros también en el estudio que ya les comenté tenemos evidencia de que, por ejemplo, a nivel residencial, las viviendas sostenibles o certificadas verdes pueden atraer alquileres de 8% más alto, incluso hasta 25% más alto. También las viviendas certificadas se venden a precios mayores y a una velocidad mucho mayor, ¿no? Entonces, sobre todo para aquellos desarrolladores que están construyendo vivienda, pues eso es un caso muy directo. Ahora, como ya les comentaba, llevamos casi 3 millones de metros cuadrados certificados en México, más de 25,000 viviendas certificadas actualmente. Y uno de los elementos que más hemos observado es la diferenciación, ¿no? Donde los propios desarrolladores están apostando a convertirse en líderes del mercado, apostándole a lo que hoy, como ya les digo, es una realidad prácticamente. Y bueno, pues también de alguna forma, aprovechando esto que les comento, que tenemos evidencia de que se pueden vender a precios más altos, a una mayor velocidad, y sobre la conveniencia también de certificar, ya lo escucharemos más adelante, seguramente de Román, pero bueno, al ser un proceso en línea, es una certificación que resulta bastante conveniente durante el proceso de construcción. Y además es una certificación que resulta muy asequible, sobre todo para el tema de vivienda, ¿no? Y sobre todo si se incorpora en etapas tempranas del proyecto. Y bueno, no sin mencionar que también pues, está evidentemente el aval del Banco Mundial, que siempre representa un punto de credibilidad importante cuando hablamos de certificaciones verdes.
Y bueno, algo que es muy importante y no me gustaría dejar de recalcarlo es que existe, sobre todo en el caso de desarrolladores, existe una percepción de que la construcción verde es cara, complicada, que puede llegar incluso hasta el 30% adicional del proyecto, cuando en realidad en los proyectos que hemos certificado, por ejemplo, en México o en otras partes del mundo, es que si se incorpora en los temas de diseño bioclimático y eficiencia energética desde el diseño del proyecto, el costo incremental puede no superar ni el 1% del proyecto, ¿no? ¿Quiénes están certificando? Pues yo les comentaba, por ejemplo, a nivel residencial tenemos desarrolladores como el mismo Roman, Metric Development Group, pero tenemos otros como Vinte, Consorcio ARA, Haber, Cadu, incluso vivienda de interés social como Convive, Deltac también en Monterrey. Y bueno, esta certificación no solamente puede utilizarse para residencial, puede utilizarse para hoteles, oficinas, comercio, hospitales, centros educativos e incluso en proyectos de naves industriales y centros logísticos. Y además puede utilizarse no solamente para proyectos nuevos, puede utilizarse para proyectos de renovación. Solamente me gustaría también darme un paso atrás para comentarles, nosotros consideramos un edificio verde, en primer lugar, que tenga un mejor desempeño con respecto a una línea o base local. Eso quiere decir que el proyecto que estemos construyendo debe de tener un mejor desempeño de al menos 20% con relación a esta línea, debe de ser auditado por un tercero independiente y debe de tener la capacidad de informar al mercado el tema de ahorros tanto de energía como de agua y como de reducción de emisiones. Finalmente, la certificación tiene 3 elementos. El primero de ellos es un software gratuito que, bueno, permite incluso a los desarrolladores utilizar la plataforma para optimizar su proyecto sin necesidad de necesariamente certificar, pero bueno, pues es una herramienta muy importante durante el proceso de diseño. El segundo elemento es que es una norma factible de alcanzar, ya que solamente nos enfocamos en 3 dimensiones: consumo de energía, consumo de agua y consumo de, y la energía embebida en los materiales. Y finalmente otorga una etiqueta verde verificada. Para cerrar, me gustaría enfatizar este punto, toda vez que esta etiqueta verde verificada es reconocida por todos los organismos de finanzas climáticas globales, y eso ha permitido que la mayor parte de nuestros clientes portafolio en México hayan logrado realizar emisiones temáticas como bonos verdes, préstamos verdes, y bueno, pues acceder a toda esta clase de oportunidades de financiamiento climático. Por mi parte, sería todo. Le pasaría la palabra a Yaritza si quieres continuar. Muchas gracias y perdón por extenderme, que tuve que repetir un par de cosillas ahí por problemas técnicos. Adelante. Muchas gracias, Joel. No, no te preocupes. Déjenme yo proyectar. Sí, me voy a intentar ir lo más dinámico posible, también para darle todo el tiempo a Román, que él ha experimentado en papel de desarrollador la certificación. Entonces, un poco de Edge, ¿cuál es el objetivo? Es nosotros entender los diferentes actores que se relacionan en la certificación. Entonces, creo que no se escuchó la introducción. Mi nombre es Yaritza Treviño, soy gerente de desarrollo comercial de bioconstrucción de energía alternativa y nosotros somos una empresa de consultoría enfocada en diferentes certificaciones de sustentabilidad, entre ellos Edge. Entonces, ya vimos la parte un poco financiera, también ahorita les quiero explicar un poco del papel de cómo entramos nosotros como consultoría y quiénes son los involucrados en la certificación Edge y cómo podemos apoyar también al cliente o al desarrollador final. Entonces, aquí vemos un cambio en el mercado, vemos que los desarrollos están se están preocupando más por el tema de sustentabilidad y necesitamos un catalizador o un punto intermedio, y aquí es donde entra la certificación Edge. Entonces ya hablando como consultoría, como desarrollador, casi siempre el cliente se acerca a nosotros como consultoría
nos platica un poco de su proyecto y nosotros es nuestro papel orientarlos en qué tipo de certificación primero y qué tipo de cómo vamos a registrar el proyecto. Entonces, ¿quiénes pueden registrar el proyecto de EDGE? Puede ser, como ya mencionó Joel, la construcción nueva, puede ser edificios ya construidos, un edificio parcial, renovaciones, también esto que se reconoce como core and shell, que solamente certificas, por así decirlo, el exterior y el inquilino va a venir a adaptar el edificio, o edificios de usos mixtos y vivienda social. La verdad no hay una tipología marcada para la certificación EDGE, es bastante dinámica y es el mismo objetivo de la certificación, volverla escalable y aplicable a los diferentes objetivos de los proyectos. Entonces, para entender un poco de la infraestructura de los actores, ¿quiénes son? Es el IFC, es el equipo de global, está el certificador EDGE, que es el GBCI, es este tercero que garantiza la credibilidad y la factibilidad de la certificación. Y ya entra los expertos EDGE, que es nosotros como consultoría, y los auditores EDGE también como consultoría, que damos un asesoramiento directo a cliente. Pero como tal, el cliente siempre está involucrado en todo el proceso, ¿verdad? No lo podemos dejar fuera. Finalmente, para él es la certificación y la importancia de tener este objetivo, ¿verdad?, en mente. Entonces, los roles de la certificación, primero, existe el equipo del proyecto y el equipo de certificación. Entonces, aquí en equipo de proyecto estamos considerando al experto EDGE y al equipo de diseño de cliente, al equipo de construcción y al cliente EDGE. Finalmente, nosotros como consultoría y cliente somos un solo equipo. Uno no puede funcionar sin el otro. Entonces, damos todo este asesoramiento, tomamos la decisión junto con el cliente para lograr los objetivos y el auditor como tal es este punto intermedio entre el equipo del proyecto y el equipo de certificación. Un poco más de los roles de estas tres personas que les estoy platicando. El certificador EDGE es el que emite y los certificados, es quien entrena a los auditores y como tal asegura la calidad de todo el proceso. El auditor EDGE es el que revisa y aprueba los documentos de respaldo y estos documentos de respaldo lo realiza la autoevaluación y envía los documentos de respaldo. Es el cliente EDGE, el experto EDGE, ¿verdad? Quienes preparan toda la documentación. Entonces, esto que les menciono, el experto EDGE es parte del equipo de proyectos de cliente. Los ayudamos con todo a entender el software, las diferentes herramientas y el objetivo de esto es llegar a unas soluciones costo efectivas para lograr el objetivo de la certificación, como ya mencionó Joel, que es un mínimo del 20% de energía, 20% de agua y 20% en la materia de materiales. El auditor, como les digo, es el que completa las auditorías de diseño en sitio, recomienda la certificación de un proyecto por el ente de certificación y responde todas las preguntas técnicas. Es importante mencionarles que estos dos personajes, estos dos actores que se menciona, pueden como tal trabajar dentro de la misma organización como una consultoría, pero son actores independientes. Entonces, y esto es lo que hace el GBCI como un tercero, de asegurar que estos actores sean independientes y no tengan, y exista esta transparencia de ambos procesos. En cuanto a los protocolos de comunicación, el cliente va junto con el expert, si tiene dudas se dirigiría al auditor, el auditor ya va con el certificador y ya en un caso de si existe algún comentario o tecnología extra, también la ventaja de EDGE es que te da esta posibilidad de tú como cliente y tú como desarrollador proponer nuevas tecnologías. No te cierras a ciertas tecnologías ya propuestas por la certificación, sino tú también puedes proponer ciertas tecnologías y ya llegas a un tercero que es el equipo de mantenimiento de EDGE para que ellos te la prueben y tú tienes que comprobar cómo estás utilizando esta tecnología. Entonces, bueno, como tal, para entender un poco más del proceso, empieza fase de diseño. Aquí se hace toda la consultoría y documentación de fase de diseño. Ya cuando se termina fase de diseño, entra el auditor y revisa, audita, certifica los documentos de diseño y obtienen un certificado preliminar.
Entonces, ya teniendo este certificado preliminar, el desarrollador puede comentar con toda la promoción del proyecto y mientras continúa con el proceso de construcción. Entonces, ya teniendo el proceso de construcción un 100%, te vuelvo a editar ahora sí en sitio, se llama postconstrucción, auditoría de postconstrucción, y ahora como tal ya tendrías un certificado hecho. El certificado preliminar o el de diseño tiene una validez por 36 meses o 12 meses hasta que termine la construcción. Entonces, ¿qué es esto? Tú tendrías que terminar tu construcción o como tal auditar como máximo en 12 meses después de que tú termines tu construcción. Y tu auditoría en sitio no tiene vigencia, tú ya tienes tu certificado preliminar, bueno, certificado Edge, que puedes ya dar toda esta mercadotecnia y realizar los diferentes eventos de promoción. Entonces, ese es un ejemplo de los diferentes certificados. En la izquierda tenemos el certificado preliminar de diseño y como tal en la derecha tenemos un certificado final de auditoría post-construcción. Un poco más, ya por último les quiero explicar un poco más del proceso de certificación en fase de diseño. El cliente, que vuelvo a mencionar, es este equipo que se crea entre el desarrollador y el expert. Es el que decide, aquí es la toma de decisiones en diseño de cómo vamos a lograr el resultado final, cómo vamos a lograr este 20% que nos solicita él, siempre como menciono, volviéndolo lo más costo efectivo posible. El auditor ya revisa en sitio, envía la documentación y la recomendación y se obtiene el certificado preliminar y como tal el certificador nada más hace una verificación desde un tercero. Básicamente es el mismo proceso en fase de construcción, solamente que se tienen que modificar los planos que se habían a lo mejor documentado en sitio. En diseño sabemos que en construcción los planos cambian, también los planes de la toma de decisiones cambian, durante construcción pasan muchas cosas, entonces durante estos meses naturalmente tenemos que estar documentando los cambios y ya el auditor va en sitio a comprobar que el proyecto cumpla, hace pruebas en sitio para que el proyecto cumpla con este 20% que nos solicita EDS como mínimo. Un poco de las tarifas que se tiene que pagar de parte del tercero de parte del GBCI o del tercero que decida el cliente. Se tiene que hacer una cuota de registro, se tiene que pagar una cuota de certificación y como tal los honorarios también a un auditor. Entonces, bueno, esto sería un poco de nuestra presentación. De parte de Bioconstrucción y Energía Alternativa, en la consultoría contamos con ambos servicios de consultoría y de auditoría. Y bueno, aquí serían nuestros contactos por si podemos apoyarlos. Entonces, bueno, ya comparto, me cedo la palabra a Román, que él ha vivido la certificación de que nos cuente un poco más de su experiencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me presento como Yaresi decía, es por si alguien no escuchó al principio, soy Román Rivera Torres, soy socio fundador de la desarrolladora Metric Development Group. Tenemos base en Cancún, en Monterrey y estamos abriendo mercado en Punta Mita próximamente. Em, para la plática de Edge, me gustaría decirles, para nosotros como desarrolladores, por qué llegamos a Edge y qué es lo que nos llamó la atención. En un mundo en donde hay muchas certificaciones como desarrolladores, estamos tratando de pues, cumplir varios objetivos, ¿no? Obviamente, el objetivo del cambio climático es muy importante a título personal y obviamente permear eso en nuestra organización, pero lo que hay que hacer es hacerlo viable económicamente para que no choque con los intereses, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante de Edge. O sea, Edge ha sido una herramienta en donde podemos decir que es la intersección entre la sustentabilidad y el desarrollo, o sea, lo hace factible. Em, Hace muchos años, como comentó Yarisi, en algún punto como que la gente se asustaba un poco de hablar de sustentabilidad porque pensaban que, Joel también lo dijo, porque a veces decías que va a ser muy caro y los procesos van a ser muy largos, pero en realidad es que, digo, el mundo habla económico y ahora el lenguaje para poder aterrizar esto es Edge. Me gusta mucho que la herramienta es muy fácil de utilizar, digamos que no te genera una desviación en cuanto a procesos internos para poder aterrizar cada partida.
y te da un mapeo muy claro y muy práctico de cómo puedes lograr las eficiencias. Entonces, eso creo que es muy importante. Ahorita comentaba Yaretsi el tema de las tecnologías. A veces, como desarrollador, pues traes una cierta inercia en donde haces un edificio y vas haciendo como mejores prácticas y el próximo edificio lo quieres hacer mejor, pero a veces no sabes hasta dónde llevarlo, ¿no? Y creo que ahí es donde puntualmente te da un mapeo de qué puntos, qué áreas puedes ir como que creciendo o mejorando, atacando cada punto, ¿no? Entonces creo que eso te va haciendo cada vez mejor. De cierta manera, poniéndolo muy fácil, es como que nos hace ser más exigentes con nosotros mismos, nos pone el espejo enfrente y nos hace cuestionarnos todos los aspectos del desarrollo y ver en dónde podemos mejorar, ¿no? Eso por un lado. En el caso particular, para poder aterrizarlo, nosotros descubrimos Edge cuando estábamos desarrollando un edificio en Cancún. Y en Cancún teníamos ciertos retos muy importantes que eran, que creo que muchos de ustedes que están escuchando esta plática también lo van a tener y lo vamos a seguir escuchando. Y van relacionados a cosas que no parecen estar directamente ligados, pero que a la vez sí. O sea, tenemos que estar conscientes que un edificio no solo es un edificio, sino somos una parte de una comunidad y somos parte pues, de un estado y de un país. Entonces, estamos ligados directamente a la infraestructura y los servicios que nos dan alrededor. Entonces, ¿qué tiene que ver Edge con esto? Pues muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Porque en Cancún, por ejemplo, el costo del agua en el edificio que hicimos era un costo altísimo. Entonces, cualquier eficiencia que pudiéramos lograr con el agua, primero como desarrollador, pues logramos tener cisternas más chicas que pues, nos iba a ayudar, por ejemplo, un tema, un costo, pero también el tema de la factibilidad del agua, o sea, el cálculo que íbamos a ingresar al gobierno para pedir las factibilidades, pues iba a ser menor, el pago del derecho de esa factibilidad iba a ser menor, entonces se empezó a volver un tema pues ya económico, real, en donde teníamos que solucionar temas de escasez y Edge nos estaba ayudando. También tenemos el tema del costo de la electricidad, que es altísimo, específicamente en Cancún y en la zona hotelera, que es una tarifa ridícula. Pues teníamos que buscar heredarle al edificio una infraestructura que fuera lo más eficiente posible para que en el ciclo de vida del proyecto la gente no sufriera, ¿no? Porque, digo, nosotros desarrollamos, y no lo había comentado, pero nosotros hacemos desarrollos residenciales high-end. También estamos haciendo usos mixtos, pero en el residencial high-end es muy curioso porque son propiedades muy caras y entonces hay un paradigma de que la gente que tiene mucho dinero, pues tiene para derrochar, pero la verdad es que no, a veces te das cuenta que también les importa mucho cuidar los centavos, ¿no? Entonces, para mí, como desarrollador, el dejar una propiedad que considere la eficiencia a su máximo esplendor, pues es algo muy importante, ¿no? Entonces, en Cancún fue algo, al final, el edificio logramos tener un edificio muy eficiente en agua, un edificio muy eficiente en electricidad, y ya hemos podido medir esto de manera tangible, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy, muy importante. Ahorita estamos buscando Edge para un edificio que estamos haciendo en Monterrey, y las variables son un poco diferentes, pero al final las intenciones son las mismas, ¿no? Y yo creo que también un tema mirando hacia el futuro, o sea, cómo queremos ir evolucionando y desarrollando. Se habla de muchos beneficios intangibles, bueno, más bien Edge habla de beneficios tangibles, lo que acabo de decir, pero también hay muchos intangibles. La gente empieza, siempre lo he dicho, que las certificaciones son como una prueba de congruencia de calidad. Entonces, cuando estás en un mercado que no está muy competido, igual y no es mucha diferenciación porque la gente compra lo que hay, siendo muy honesto. Pero en un mercado en donde se empieza a ser más competitivo y hay más exigencia, entonces la gente empieza a valorar mucho estas pruebas de congruencia, porque al final del día te toman, cuando no tienes una certificación, toman tu palabra, ¿no? Porque que estás haciendo las cosas bien. Y cuando llega un tercero a validar que los procesos se hicieron bien, que se aterrizaron las ingenierías, pues eso tiene mucho valor, ¿no? Y de cierta manera en México no somos tan formales tal vez como en Estados Unidos, pero ya vamos hacia la formalidad en la construcción. Entonces, yo creo que es parte ya tenemos que subirnos a esa ola y me da mucho gusto escuchar lo que Joel dijo, que hay un ramp up exponencial de proyectos que se estén certificando. Yo creo que también viendo hacia el futuro, hablando en nuestra desarrolladora, me llama mucho la atención que podamos accesar a créditos en el futuro, que sean créditos pues, más baratos, ¿no? Con mejores tasas y todo, porque se está
realmente valorando ese ahorro, esa eficiencia que se le está dando, ¿no? Porque otra vez, volviendo al tema de que no estamos aislados, a veces actuamos como desarrolladores como que eso es un edificio y estamos aislados del mundo, pero no es así. Tenemos que pensar en que también, esto igual me estoy yendo un poquito más para adelante, pero en el futuro estamos viendo que los servicios, las infraestructuras no van a ser centralizadas, o sea, tenemos que empezar a pensar en los edificios como una huella, no solo de menor impacto, sino algo positivo. Y yo creo que Edge está marcando la pauta con esta posibilidad de llevar al net zero, pues que podamos ir estudiando el cómo llegar a lograr eficiencias máximas para poder pensar en un positivo. Y eso es un cambio de paradigma, es como pensar en vez de reciclar, es un upcycle, ¿no? Yo creo que ese es el futuro porque no va a quedar de otra. En un mundo en donde el cambio climático está afectando a cada región diferente. En el norte vivimos sequía, en el sur a veces llega un huracán, o sea, son muchas variables, entonces no podemos pensar en que vamos a solucionar todo de una manera centralizada. Creo que tenemos que pensar en regiones, en cómo impactar de manera positiva la infraestructura y las capacidades. Entonces, a mí me gusta platicarle a mi equipo que para mí el lujo máximo es un edificio que sea autosustentable, que un día se vaya la luz y no tengas ningún problema, que no llueve y no pasa nada porque tú tienes, o sea, tú un manejo de agua muy bueno y inclusive puedes hacer como un tipo de recirculación. Como caso, por ejemplo, algo que aprendimos que fue muy interesante con Edge en Cancún fue que cuando estábamos estudiando el tema de la eficiencia del agua, nos dimos cuenta que con la humedad que había por la región, podíamos generar un sistema independiente para captación de los condensados de los aires acondicionados y llevarlo a una cisterna. Cuando lo empezamos a platicar, nos tiraban un poquito a locos, pero con el tiempo empezamos a ver los litros por hora que se generaban por esto. Y la verdad es que era más de lo que podíamos consumir para el riego, ¿no? De las áreas comunes, porque era un edificio que tenía, digamos, tenía un COS bastante grande, entonces no tenías mucha área verde, pero bueno, ya te ahorraste esa agua, ya tienes un excedente de agua que ojalá el día de mañana la infraestructura esté dispuesta a recibir para que justamente apoyes, ¿no? La causa. Entonces son ese tipo de cuestionamientos que creo que nos llevan a ser mejores, a impactar de mejor manera. Y bueno, ir subiendo. Las metas para el tema del cambio climático son muy agresivas en base a los estándares que traemos hoy. Entonces, yo creo que si realmente como nueva generación queremos hacer un impacto real, tenemos que nosotros mismos, dentro de casa, empezar a hacer esos cambios y hacerlo de manera honesta. Entonces, creo que Edge tiene nos marca la pauta y lo hace de una manera muy digerida, muy fácil de aterrizar. Entonces, eso creo que también pues es muy importante, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ahorita en el reto, un dato, bueno, curioso que me pasó, ¿no? Que estábamos trabajando en este edificio en Monterrey que se llama Cumal, que está aquí en San Pedro Garza García. La verdad, un edificio muy bonito. Cuando empezamos hablando de Edge, ese edificio es Core and Shell. Entonces nosotros requeríamos de cierta participación de la gente que nos compraba porque ellos tienen que ser partes, tienen que sumarse al esfuerzo colectivo del edificio para poder lograr la certificación. Entonces, podrán entender que hace año y medio, cuando empezamos hablando de las eficiencias de los equipos que tenían que instalar, pues todo el mundo me hacía cara de fuchi, ¿no? Porque creo que es un tema hasta cultural, que nos gusta tener una regadera que es como un caudal, nos gusta sentir que cae una cascada y bueno, eso probablemente no vaya a cambiar, entonces nosotros tenemos que cambiar las ingenierías para que podamos probablemente recuperar esas aguas, pero mientras llegamos a eso, hoy por hoy presenté lo que Edge nos arrojaba como una eficiencia adecuada con los equipos y hace un año y medio me voltearon a ver con una cara de que estás loco, pero ¿qué pasó después? Empezó la sequía, se secaron las presas, se habló de cortes y entonces como que me volvieron a hablar y decir, oye, a ver, ahora sí como que ya me pareció interesante el tema, ¿no? A ver, ¿no me quieres mandar el manual otra vez como para volver a hablarlo con mi arquitecto? Entonces creo que esos son los cambios, digo, desgraciadamente a veces no hacemos caso hasta que viene y ya se nos estampa en la cara el tema, ¿no? Eso también siento que es un poco cultural, pero no importa, sea como sea, el chiste es que lo hagamos. Entonces creo que para mí ha sido una experiencia muy agradable, y que quiero continuar haciéndolo. Platicaba, y ahorita no quería mencionar a Lid, pero ya Joel dice, hay que hablar de todo.
Tuvimos la oportunidad de certificar un edificio LEED también. En Cancún fue el primer residencial multifamiliar LEED. Y la verdad es que tengo el contraste, ¿no? De las certificaciones y lo que les puedo decir es que si son desarrolladores, quieren dar un paso, un primer paso muy importante, quieren no complicarse de más la vida y como que empezar a integrarse a este mundo, háganlo con Edge. Definitivamente es una súper herramienta y creo que te va a empezar a dar una formación muy padre y solita la curiosidad te va a ir llevando por otros caminos. Ahora estamos explorando EarthCheck para otro proyecto, Le Puntamita, que me pareció. Hay certificaciones para cada tipo de edificio, ¿no? Y por ubicación. Entonces, eso es lo que hace muy bien bioconstrucción. Nosotros llevamos muchos años trabajando con bioconstrucción. Me encanta el diálogo de decir, mira, estas son las necesidades de la región, estas son las necesidades económicas del edificio. Y llegar justo a ese punto final de decir, ¿sabes qué? Para este edificio, esto es lo adecuado para nosotros, ¿no? Y trabajar sobre eso. Eh, entonces, pues les agradezco mucho el espacio y el haber compartido esto y encantado de responder preguntas si ahorita hay chance. Muchas gracias, Román. Muchas gracias, Joel, y muchas gracias, Yaresi, por su participación. Estoy revisando, ahorita todavía no tenemos ninguna preguntas. No sé si vamos a dar unos minutitos para que nuestros asistentes puedan escribir sus dudas. Gracias. Julie, no sé si pudieras darme acceso para compartir nada más una pequeña encuesta. Ojalá nos puedan apoyar. Nos ayuda mucho a mejorar estos eventos y el contenido del mismo. Voy a poner aquí el QR. Pero bueno, también voy a compartir la liga en el chat. Y bueno, Ya la solamente, compartimos. gracias, perfecto. Y bueno, solamente abonando un poco con lo que decía Román, y justo estábamos platicando un poquito antes de empezar el evento sobre, bueno, Román fue de los pioneros en justamente en empezar a utilizar Edge con bioconstrucción aquí en México, y la verdad es que me da mucho gusto que ahora poder, bueno, ya de un par de años después, ya hablar del gran número que tenemos ya de viviendas certificadas, ¿no? 25,000 viviendas certificadas. Yo creo que también algo muy importante de lo que dijo Román, ¿no? Em, creo que independientemente de la certificación, creo que lo importante es empezar a darnos cuenta de que este tema, la sustentabilidad y de construir verde, pues es un tema que si no lo hemos hecho ya vamos un poco tarde, ¿no? Realmente los líderes del mercado ya no están en la parte del comienzo de vamos a ser verdes, ya están justamente explorando cómo llegar a carbono cero, cómo llegar a estadios mucho más eficientes. Y creo que pues es muy importante comenzar yo ya no diría yo empezar, sino de realmente alcanzar a cómo se está dando el mercado. Y otra cosa muy importante que mencionó Román es sobre el valor de los activos, ¿no? El valor de los activos que no sean verdes en el futuro, definitivamente bajarán, justamente por este tema de resiliencia que comentaba Román. Pero bueno, pues un activo que no está diseñado, por ejemplo, para ahorrar agua cuando estamos en un tema de sequías, pues va a tener definitivamente un valor en el mercado mucho menor al que uno que sí está preparado, ¿no? Y es una tendencia que estamos viendo. Creo que estoy viendo una pregunta sobre los bonos verdes. Tenemos dos preguntas Ajá, en adelante, realidad. Julie. Está Viridiana, que nos pregunta que, hola, buen día, también califican inmuebles que pertenecen al sector público gobierno. Y también tenemos a Jaime, que nos pregunta qué son los bonos verdes. Muy bien. En el caso del tema de la edificación, de las edificaciones gubernamentales, por supuesto que sí, mientras sean cualquiera de las tipologías que mencionamos, oficinas, centros educativos, centros logísticos, centros de transporte, etcétera, es posible certificarlos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de hospitales, un hospital certificado del IMSS, eh, etcétera, ¿no? Entonces es posible, estamos en Guadalajara, estamos certificando algunos proyectos de centros educativos, guarderías, etcétera.
Entonces, si es posible, el segundo tema sobre los bonos verdes, pues es una emisión de deuda muy parecida a las que se hacen regularmente en el mercado de valores, solamente que tienen la característica muy especial de que el uso de los recursos de esa emisión de deuda va a ser utilizada para algún tema climático, en el caso de construcción, pues para construcción en verde, ¿no? Y tenemos pues muchos casos aquí en México de esta clase de bonos, por ejemplo, en el caso de vivienda, tenemos el caso de una constructora de nombre CADU, que de hecho una de las certificaciones que utilizó justamente para verificar el uso del cumplimiento de recursos fue EDGE. Entonces, pues es una alternativa que tienen algunos desarrolladores para justamente obtener beneficios de construir de forma climática, ¿no? Muchas gracias por tus respuestas, Joel. Me parece que ya no hay ninguna preguntas por parte de los asistentes. No me queda nada más que agradecer a cada uno de ellos por asistir a este webinar. Igualmente agradecerle a nuestros panelistas que nos pudieron apoyar, a Román por su experiencia en Edge, a Joel por toda su experiencia en cuanto a la certificación y a Yaresi como parte de la consultoría. Les agradecemos su participación y esperemos podernos ver en próximos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Tengan Yaris y Román, excelente a todos los que se conectaron. Excelente día. día.